Cuando hablamos de Big Data, hay muchas formas de definir Big Data, ¿no? Y una de las formas con las que podemos definir Big Data, si esto funciona, al final podemos hablar de flujos de datos que trabajamos en tiempo real para tomar decisiones. Como José decía, el Big Data ya hace tiempo que se ha instalado en muchas de las industrias y el turismo no es una industria ajena a ese tipo de movimientos. De hecho, ya hay compañías que están trabajando en la incorporación del Big Data para desarrollar nuevos servicios, ¿no? Kayak, por ejemplo, conocido en el sector, ya utiliza datos para intentar extrapolar y conocer 7 días antes de que se produzca cuáles van a ser las variaciones de los precios de los vuelos. Google, cada vez que buscamos un destino, lo que hace es procesa esa información, la agrega y es capaz de ofrecer a través de un servicio como Destination Trends que veis aquí, anticipadamente cuáles son los destinos más buscados, cuál es la forma de transporte deseada para utilizar esos destinos y, por lo tanto, es capaz, sumando la información de todos nosotros, de anticipar cuáles son las ciudades más deseadas para ir de viaje. Información probablemente interesante para los destinos, ¿no? Compañías como Disney están utilizando una pulsera, ¿no? My Magic Plus, que la llevan a la gente que no solo va a los parques, sino que duerme en los hoteles, y es capaz de tener en tiempo real información para poder rediseñar el parque, rediseñar el flujo, rediseñar dónde colocar, por ejemplo, los carritos para la comida, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto no dejan de ser aproximaciones al Big Data, como decía José antes, desde una perspectiva más de las empresas que tienen datos y los procesan, ¿no? Pero a mí me gustaría plantearos otro tema, ¿no? Me gustaría centrarme en la mirada más desde el punto de vista del destino, de la ciudad, del país, con esos datos. Si veis estos titulares que hay atrás, ¿no? Son titulares que nos dicen, pues por ejemplo, que España recibe 3,7 millones de turistas, ¿eh? Y se atreven a decir que esto es un 13,7% más que el año anterior. O La Vanguardia nos dice que 1 de cada 4 turistas extranjeros que regaló en Cataluña, ¿no? 1 de cada 4 turistas que regaló en España, ¿vale?, acabó en Cataluña. Y mi pregunta es, ¿cómo lo saben? ¿Cómo Barcelona es capaz de saber y decir que ha recibido 13 millones de turistas? ¿Qué hacen? ¿Tienen a alguien en la puerta de Barcelona contando los coches que entran y viendo que en cada coche hay 3 personas? ¿Tiene alguien en el aeropuerto con un contador contando cuánta gente baja del avión? ¿Tiene alguien al lado de Airbnb para ver cuánta gente se ha apuntado a la web de Airbnb para venir a Barcelona? ¿O se dedican a tirar dados para saber exactamente cuántos son los ciudadanos, las personas que han venido? La respuesta es que no lo saben. La respuesta es que no hay ningún destino a día de hoy que en tiempo real sea capaz de saber o esté sabiendo cuántos turistas tiene. Básicamente, los titulares que habéis visto, si los buscáis, están obtenidos a partir de estadísticas del sector hotelero, a partir de datos de las compañías aéreas, a partir de datos de las compañías ferroviarias, que evidentemente son suma de datos a partir de los cuales se hacen extrapolaciones. Pero la pregunta relevante es, ¿y si pudieran saberlo? ¿Y si un destino pudiera saber en tiempo real cuánta gente en ese mismo momento está en ese destino? Por ejemplo, si Barcelona pudiera saber cuánta gente hay y de dónde viene, podría saber si su web tiene que hacerla en inglés porque vienen muchos ingleses, en francés porque vienen franceses, ¿no?, o en ruso porque hay muchos rusos. Si pudiera saber en tiempo real de dónde proceden los turistas y pudiera saber qué tipo de hoteles prefieren, podría decidir la ciudad qué tipo de licencias de hoteles ofrece. Ahora que Barcelona está revisando, ¿no?, y tiene una moratoria de hoteles, podría decidir qué tipo de hoteles abrir. O, por ejemplo, podría saber dónde invertir. Podría saber a qué ferias ir a buscar turistas. Porque si yo sé en tiempo real cuáles son los turistas que vienen a mi ciudad, puedo decidir dónde invertir mis ingresos en ferias, puedo decidir dónde invertir mi dinero desde el punto de vista de soportes publicitarios, puedo decidir si pongo más inversión en uno o en otro, o incluso puedo decidir qué tipo de servicios diseño, ¿no? ¿Sí? Entonces, si yo tuviera esa información en tiempo real, podría hacerlo. Y la pregunta es, ¿cómo puedo obtenerla? Bien, hace 3 años aproximadamente, junto a Telefónica y a BBVA, intentamos obtener esa información utilizando el Big Data como fuente de información. Lo que vais a ver aquí ahora, en ningún caso es estadísticamente representativo. Entre otros motivos, porque lo que hicimos fue capturar 2 tipos de datos. El primer dato fue el roaming de los teléfonos. Cuando una persona con un teléfono
no nacional entra en España. ¿Por qué? Porque solo las operadoras de teléfonos saben en tiempo real cuando un extranjero entra en España. De hecho, son las únicas que pueden saberlo. Se activa el roaming. Si vais a una frontera y la cruzáis, veréis que a los 5 segundos recibís un SMS del operador local dándoos la bienvenida. Bien, pues entre el 7 y el 21 de octubre del año 2012 utilizamos 700.000 teléfonos extranjeros y 200.000 operaciones realizadas con tarjetas de crédito utilizadas a través de los terminales de BBVA para poder saber en tiempo real qué estaba pasando con estas personas. Básicamente lo que hicimos fue explotar el Big Data que generaban esos dos tipos de datasets, esos dos tipos de fuentes de datos, para intentar sacar conclusiones que nos permitieran tomar decisiones. Repito, lo que veis y lo que veremos ahora y de lo que hablaremos son datos evidentemente anonimizados. A mí no me interesa saber si viene François o viene Frédéric de Francia, me interesa saber qué hacen los franceses cuando están en Barcelona o cuando están en Madrid, y eso no vulnera la ley de protección de datos, ¿vale? Y lo que quiero saber es por dónde se mueven, por lo tanto, cuando hacen algún evento con su teléfono, yo lo localizo con alguna de las antenas, o cuando pagan con una tarjeta por un TPV, soy capaz de saber dónde han pagado y por qué importe. Y con eso puedo ser capaz de saber en tiempo real y tratar de determinar comportamientos. Un poco lo que tratamos de hacer, lo que veremos ahora, no es tanto un dato estadísticamente representativo, sino una metodología a partir de la cual poder tomar decisiones. Y esa metodología, cuando la obtuvimos, al final sacamos 4 grandes conclusiones. La primera gran conclusión es que lo importante no es el Big Data. Lo importante es la Big Question. Lo importante no es el dato en sí mismo. El dato no tiene valor. Telefónica hace años que tiene los datos de roaming de los turistas que llegan a España. Lo relevante es qué pregunta le haces a ese dato que te permite sacar conclusiones. Por ejemplo, si yo soy capaz de saber, gracias a la geoposición del teléfono, dónde duermen cada una de las personas que viene, puedo decidir cuál es el sistema de transporte más óptimo a desarrollar. Por ejemplo, si esto es el mapa de Barcelona, resulta que los portugueses son el colectivo no nacional que duermen más lejos del centro de una ciudad, 7 kilómetros desde el centro de la ciudad. Y en cambio resulta que las personas que vienen de los países árabes son las personas que duermen más cerca del centro de la ciudad. Con esa información puedo tratar de decidir para cada colectivo cuál es el medio de transporte que puedo incentivar. Y puedo incentivar el bicing, puedo incentivar el metro, puedo incentivar el autobús, les puedo enviar información en origen hablándoles del medio de comunicación más adecuado para su medio de transporte, puedo decir dónde ubicar esa inversión. Por ejemplo, si yo soy capaz de saber cada una de estas nacionalidades que estudiamos dónde duermen, puedo determinar dónde es el mejor sitio para poder colocar los hoteles. Aquí tenéis, por ejemplo, un mapa de Barcelona donde veis por nacionalidades dónde duermen a las distintas nacionalidades. Podéis ver, la mayor parte de ellas duermen en el centro de la ciudad, unas cuantas duermen fuera y, curiosamente, hay un conjunto de barrios de la ciudad de Barcelona donde no pernoctan de forma habitual estos turistas. Eso es información. Luego el ayuntamiento o quien deba tomar las decisiones podrá tomarlas. Una decisión puede ser mover hoteles fuera del centro de la ciudad para repartirlo, la otra puede ser seguir invirtiendo en los hoteles dentro del centro de la ciudad, etcétera, etcétera. Pero lo interesante es que yo tengo la capacidad de poder tener esos datos para tomar decisiones, ¿no? Imaginad, por ejemplo, el tema de los cruceros, tan de moda, ¿no?, en nuestra ciudad, ¿no? Este es uno de los vídeos, ¿no? Esto es una animación, si funciona, una animación de la ciudad de Barcelona, donde se ve qué pasa, ¿vale?, cuando llegan los cruceros a Barcelona. Podéis ver el puerto donde están los cruceros y lo que veis, las bolas que se iluminan, son los teléfonos tal y como se van moviendo por la ciudad. Como podréis ver, por la mañana, que es cuando llegan los turistas, estos son las 12 del mediodía, básicamente se mueven cerca del puerto. A medida que va avanzando el día, empiezan a moverse. Y es por la tarde, justo después de comer, cuando se mueven fuera de los ámbitos cercanos al puerto. Y veréis cómo empieza a iluminarse mucho más la Sagrada Familia, ¿no?, y veréis cómo se ilumina mucho más el centro de la ciudad. Con esa información, yo como ciudad puedo tomar decisiones sobre cómo gestionar el sistema de taxis, sobre cómo gestionar el sistema de restauración, etcétera, etcétera. La segunda conclusión de esta metodología es qué es exactamente lo que le pedimos a quien gestiona el turismo, ¿no? Yo creo que lo que hay que pedirle es eficiencia, ¿no? Lo que hay que pedirle es que el destino, lo que trabaje, sea la eficiencia y que, por lo tanto, lo que decida este destino es dónde invertir de forma más eficiente los recursos que tienes disponibles.
Aquí se puede producir el debate de cuál es el tipo de turista que la ciudad desea o cuál es el tipo de turista que la ciudad tiene. Bueno, con esa información lo que puedes saber es cuál es el tipo de turista que tienes y luego tomas decisiones. Por ejemplo, si soy capaz de saber, aquí tenéis un mapa de Barcelona entre las 9 y las 12 de la noche. Si veis el recuadro que aparecerá ahora, esto es para los ciudadanos que provienen de Rusia. Aquí podéis ver, esto es la ciudad de Barcelona, como veis, entre las 9 y las 12, la mayoría de ciudadanos rusos están dentro de la ciudad de Barcelona. En cambio, si miramos qué hacen los portugueses en la misma franja horaria, podréis ver que los portugueses en esa franja horaria están fuera de la ciudad de Barcelona. Con lo cual significa que el turista portugués o no duerme en Barcelona porque solo viene a pasar el día, o si duerme, duerme fuera de la ciudad. ¿No? Eso configura desde el punto de vista de la eficiencia de la ciudad dónde destinar los recursos. Por ejemplo, si yo soy capaz de saber, aquí veis la parte de los ciudadanos, veis este cuadro, no hay marcas en rojo, que son las que indican actividad de cada uno de estos nacionales en este cuadrante. Claro, yo con eso, cruzando la información de dónde está cada nacionalidad y qué gastan con la tarjeta, puedo saber cada nacionalidad cuándo invierte en hoteles. Por ejemplo, puedo saber que los franceses gastan 90 euros en hoteles. Eso equivale, si lo traspasamos a un hotel de 3 estrellas, vemos que los rusos gastan aproximadamente 120 euros. Esto equivale a un hotel de 4 estrellas. Y los suizos gastan de media unos 186 euros. Esto equivale a un hotel de 5 estrellas. Repito, no me importa el dato estadísticamente que sea representativo. Lo que importa es que en tiempo real puedes saber cada nacionalidad cuánto gasta y qué categoría corresponde. Y luego decidirás, tú como ciudad, cuál es el tipo de turista que te interesa. O dicho de otra forma, ¿dónde vas a invertir para captar ese tipo de turista? La ciudad puede decidir que quiere un turista tipo francés, con ese tipo medio de precio y esos hoteles, un turista suizo, y por lo tanto podrá decidir ir a una feria de turismo en Francia o una feria de turismo en Suiza. Yo como ciudadano, lo que le pido a quien invierte mis impuestos para atraer turismo es que lo haga de una forma eficiente y que por lo tanto cada euro que invierta tenga un retorno que pueda ser medido y no que invierta un dinero en un destino que a lo mejor no es, o un país que no son los que quieren venir a visitarnos. Bien, la tercera de las conclusiones que sacamos de este modelo es que o intermedias o te intermedian. Os he explicado que este es un estudio que hicimos para las ciudades de Madrid y de Barcelona, donde utilizábamos datos de Telefónica y datos del BBVA para poder sacar conclusiones. Como habéis visto, la frase que acabo de decir no aparece ni la palabra Ayuntamiento de Barcelona ni Ayuntamiento de Madrid. Es decir, alguien está intermediando la información, alguien está intermediando el dato, de forma que puede ir al ayuntamiento y decirle, yo tengo el dato de lo que hacen los turistas, ¿lo quieres? Respuesta, sí. Nueva respuesta, ¿qué me das a cambio? La pregunta es, ¿una ciudad, un país, una región, tiene que intermediar él el dato o debe dejar que otro lo intermedie? Mi reflexión es, ¿Barcelona no es lo suficientemente grande como para plantearse una estrategia de captación de datos? Bien, Telefónica tiene la capacidad de hacerlo por roaming, Barcelona debería tener la capacidad de sensorizar la ciudad y a lo mejor no con la misma precisión, pero poder disponer de información que le permita tomar las decisiones en tiempo real y no depender de un tercero. Eso lo vemos muy claro en el sector del turismo, si nos salimos del Big Data, ¿no? Y nos vamos y hacemos un poco de historia del sector del turismo, ¿no? Cuando apareció Internet, resulta que los destinos, los hoteles y demás pensaron que Internet les permitiría desintermediar y les permitiría poder vender directamente sus noches de hotel, sus reservas de restaurantes y, por lo tanto, ganar un mejor margen por esa operación. Bien, mientras los hoteleros estaban celebrándolo, los hoteleros, para que nos hagamos una idea, son los que aparecen a la izquierda de vuestras pantallas, los operadores tradicionales, aparecieron los nuevos operadores, los que veis en este lado, ¿no? Booking, por ejemplo, TripAdvisor, por ejemplo, o Google más tarde, que lo que hicieron fue intermediar. Mientras el hotelero intentaba celebrar que por fin ya no había una agencia de viajes y ellos directamente podían vender la noche de hotel, apareció Booking, les intermedió ellos la noche de hotel y encima les cobra una comisión. Hoy en día más del 50% de las noches de hotel que se intermedian por Internet en Europa lo hace Booking. O intermedias o alguien va a intermediar. Con la experiencia de lo que ha pasado en el sector del turismo, en el sector hotelero más en concreto, la pregunta es, ¿realmente los destinos quieren que alguien intermedie la información por ellos? ¿Realmente un destino no quiere tener el dato para poder tomar decisiones? Y la cuarta reflexión
va más relacionada con, como os decía antes, el dato por sí mismo no tiene valor. El dato de Telefónica hace años que lo tiene. El dato de BBVA hace años que lo tiene. La pregunta, o el tema no solo es qué pregunta le haces al dato, sino qué valor generas sumando los dos datasets. Lo que hemos visto ahora tiene sentido en aislado, pero sobre todo tiene sentido conjuntamente. Cuando sé de qué nacionalidad eres, porque sigo el rastro del teléfono, y sé cuánto gastas en ese hotel porque tengo la tarjeta. De alguna forma, cuando hablamos de utilizar datos como modelo para tomar decisiones, lo relevante es qué otros datasets, qué otros datos puedo tener, que puedo juntar para aportar más valor, ¿no?, al que está llegando, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenéis un vídeo, nuevamente. Este es un vídeo de qué hacen los ciudadanos rusos durante las 24 horas del día en Barcelona. Podéis ver ahora, aparecerán unos pequeños piquitos de color rojo, que son nuevamente la indicación de los teléfonos cuando se van activando. Aquí solo veis el teléfono. Aquí veréis, por ejemplo, que por la mañana están en la parte central. ¿Veréis algún piquito en la parte norte? Es porque hay rusos, muchos rusos que duermen en la costa. Luego veréis cómo vienen a Barcelona. Veréis cómo durante las horas del mediodía están en la parte del centro. Están en la Sagrada Familia. Veréis que de repente hay un canal para arriba. Esos son todos los rusos que van a Montserrat, a ver a la Moreneta, ¿no? Ellos saben que está allí y van. Y la pregunta es, con esa información, ¿qué otros datasets puedo juntar para ofrecer valor? ¿Qué otras informaciones puedo juntar aquí para ofrecer valor? Renfe, los ferrocarriles, ¿no? Y al final la suma es la que acaba aportando ese valor, ¿no? Y eso nos provoca alianzas insospechadas. Por ejemplo, en el estudio vimos, ¿no?, la relación que podía existir, por ejemplo, entre Madrid y Barcelona. ¿Alguien se ha preguntado alguna vez, el turista que viene a Madrid o que viene a Barcelona, dónde ha estado antes? Lo miramos, por ejemplo, resulta que los americanos, el 37% de los americanos, perdón, el 38% eligen Madrid como destino, más de un 50% eligen Barcelona y solo un 4% eligen ambos destinos. La pregunta aquí es, ¿competimos o cooperamos? Si son dos ciudades que potencian el turismo y lo captan, la pregunta es, ¿podemos establecer alianzas con los destinos que tenemos más cercanos para poder tomar decisiones, ¿no?, que al final nos hagan ganar más a todos? Por lo tanto, como habéis visto, utilizamos esos datos, sobre todo con la intención, en primer lugar, de intentar responder a la pregunta de si se podía o no se podía tener información en tiempo real, ¿no?, para poder dar respuesta al destino, ¿no? Nos dimos cuenta que podíamos tener información en tiempo real para dar respuesta al destino. Nos dimos cuenta que lo relevante en este caso no era el dato, que lo relevante era el modelo que éramos capaces de crear y los retos que podíamos lanzar a los destinos para que con esos datos tomaran decisiones, ¿no? Donde lo importante no era la pregunta, lo importante no era el dato, sino era la pregunta, donde lo importante no era en qué gastas, sino que ese gasto sea eficiente, cada euro que yo gasto en turismo que sea capaz de devolver, ¿no?, que fuera un destino que me permita tomar decisiones a partir de la suma de datasets, ¿no?, que me permita tomar valor, ¿no? Por lo tanto, la conclusión que acabamos sacando y obteniendo fue básicamente Big Data desde el punto de vista de explotación del turismo se puede ver desde un punto de vista positivo. Tenemos miedo a la privacidad, tenemos miedo a que nuestros datos sean vulnerados, pero ¿qué pasa si esos datos están anonimizados, ¿no?, y con esos datos somos capaces de poder tomar decisiones que nos hagan mucho más rentables como destino? Y poco más por mi lado, ¿eh? Muchas gracias a todos por vuestra atención y abierto a cualquier comentario, pregunta y demás.